Leemos un pasaje del libro de Habacuc, el capítulo 3, que es el último capítulo del libro, y los últimos versículos dicen: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervo. Estas palabras no fueron escritas ni pronunciadas originalmente en una situación de bienestar, ni con expectativas de días luminosos, de cosas buenas y de abundancia y de muchas de las bendiciones que uno da por sentado, por cierto, en su propia vida. Fueron dadas más bien en una situación diferente, completamente distinta, en la que había una crisis nacional y en donde asomaba la amenaza incluso de la disolución nacional. Esa situación se presentó más de una vez en el pueblo de Israel y uno de esos momentos difíciles fue este momento en que parecía que todo iba a terminar y que el pueblo de Dios sería erradicado de la faz de la tierra por un poder superior que Habacuc interpretaba como el juicio de Dios, y al mismo tiempo le hacía surgir una serie de preguntas de por qué Dios permitía esa situación. Bueno, de todas maneras, en el medio del debate consigo mismo y de sus preguntas, al final el profeta dice, muy bien dice esta versión que leemos: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos que estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y aquí repito esta expresión: el Señor soberano es mi fuerza, porque es cierto, cuando todos los demás recursos fallan, recordemos que el Señor es nuestra fuerza. Derivamos la fuerza, derivamos el ánimo, derivamos la capacidad para continuar adelante, derivamos el poder para seguir en medio de circunstancias difíciles, derivamos la gracia suficiente para asumir situaciones dolorosas y continuar adelante. Lo hacemos porque dependemos del recurso poderoso, el poder de Dios, la gracia de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas. Habacuc vería una situación de desolación realmente difícil, amenazante. Parecía que no había esperanza por ningún lado, pero bueno, en medio de toda esa situación y esa debacle, la fe de este hombre no estaba en los poderes humanos ni en las capacidades de la gente, estaba en el Señor. Y creo que nosotros tenemos que mirar en esa dirección. Eso me hace pensar en las palabras del apóstol San Pablo en la carta que escribe a los Filipenses. Es una carta en donde la palabra clave es la palabra gozo. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y él mismo dice: aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que aunque yo sea sacrificado, es decir, Pablo usa ahí un término técnico, digamos, para hablar de los sacrificios que se hacían en aquella época, ¿no? Que sobre el sacrificio, sobre el cordero o el animal que fuera sacrificado, se echaba, se derramaba vino, se derramaba aceite, qué sé yo, y ese es el término, la libación. Entonces dice: aunque yo sea sacrificado, así como ese vino que se echa sobre el altar del sacrificio, aunque sea yo ese, es decir, aunque yo me muera, es lo que está diciendo Pablo, con todo yo voy a estar gozándome en el Señor, y me regocijo, dice Pablo,
en vuestra fe. Ahora, la cuestión aquí es que Pablo no se está regocijando en las circunstancias, sino en el Señor. Y Habacuc, volvemos ahí al profeta, hace lo mismo. Aunque las circunstancias sean difíciles y dolorosas, él no está poniendo su mirada en las circunstancias, sino en el Señor. Su esperanza está en el Señor. Y es lo que usted y yo tenemos que aprender, a pesar de que hay situaciones dolorosas, problemáticas, difíciles, mirar a Dios, mirar al Señor. Nuestra última esperanza es el Señor. La fuente de nuestra fuerza es el Señor. La fuente de nuestra paz es el Señor. La fuente de nuestro gozo es el Señor. La fuente de nuestro poder y nuestro ánimo es el Señor. Así que en medio de toda circunstancia, de toda situación, confía en el Señor y gózate en la esperanza en Cristo Jesús. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.